La guadaña de la parca. No hay miedo tan poderoso como el miedo a lo desconocido. Ningún rostro monstruoso descubierto hasta ahora ha sido tan aterrador como el potencial infinito de horror que existe antes de que se quite la máscara. Es por eso que los humanos, en nuestra ingenua incomprensión del orden universal, estamos presos del miedo mortal a la muerte. Creemos que es la última frontera, la mayor desconocida imaginable de cuyas costas penumbrales ningún viajero puede regresar. Y así nos aferramos desesperadamente incluso a las vidas más tristes y angustiadas, sufriendo cualquier mal conocido por nuestra liberación al más allá. Pero la muerte no es de temer, porque la muerte se comprende muy bien. Lo hemos presenciado, causado, medido y registrado hasta el último espasmo agonizante de parpadeo neuronal. Incluso mientras agonizaba, me parecía una tontería tener miedo del vacío que la razón prometía esperar. Mientras estuviera vivo, no experimentaría la muerte, así que no había razón para tener miedo ahora. Cuando estuviera muerto, no sería capaz de experimentar nada, por lo que el miedo aún no tenía causa. Ese pensamiento me consoló mucho cuando sentí la última lucha errática de mi corazón contra la inevitable conclusión a la que me acercaba. No fue hasta que finalmente me quedé dormido que una última duda intrusiva burbujeó en mi cerebro. ¿Y si no es la muerte lo que hay que temer? ¿Y si es lo que hay más allá? Y tan preocupado me escapé más allá de la comprensión mortal, entrando en un mundo tan abandonado por la razón como lo estaba ahora de la vida. Todavía estaba en la habitación del hospital, pero el bullicio de las enfermeras y los pitidos de las máquinas perdieron su opacidad, como si estuviera sumido en un crepúsculo que descendía rápidamente. Parecía como si cada sonido fuera un eco de lo que alguna vez fue, cada vista un reflejo. Con cada momento que pasaba, el mundo se volvía menos real. Pero toda esa vista y sonido, todo ese ser, no estaba simplemente desapareciendo. Se estaba transformando en una figura a mi lado. Cuanto menos real se volvía mi habitación, más real era la figura, hasta que en ese momento existía en una realidad tan nítida que nada a su lado parecía real en absoluto. La capa era negra, no el color negro, sino su esencia. Era como ver un tigre después de toda una vida de mirar el tosco dibujo de un niño y pensar que eso es todo lo que era un tigre. La realidad fluyó alrededor de su guadaña como un pincel a través de las acuarelas, y pude ver cada partícula elemental y el tiempo mismo dividirse en su hoja. Seguramente esto, pensé, por eso se nos enseñó, sin palabras, a temer a la muerte. Me agarré a la manta del hospital para acobardarme por la intensidad de la presencia de la parca, pero el algodón que alguna vez fue suave ahora fluía como niebla translúcida a través de mis manos. En ese momento supe que nada podría esconderme del alcance del espectro, porque él era la única cosa real en este mundo. Llegas tarde. No eran palabras. Me dolía la cabeza por la tensión de este acontecimiento, mientras mi tardanza se quemaba en mi conciencia.
impartida como una ley ineludible de la física tan inequívoca como la gravedad. No tenemos tiempo para el discurso habitual. Date prisa ahora. Me sentía arrastrado a su alrededor como la tierra en un huracán. Antes de que supiera lo que estaba sucediendo, estábamos fuera del hospital, moviéndonos a un ritmo tan frenético que el mundo a mi alrededor se volvió borroso en un túnel vertiginoso de luz intermitente. Si tienes suerte, se habrá aburrido de esperarte. Tenía demasiadas preguntas, todas luchando por llamar la atención en la vanguardia de mi cerebro sin que ninguna saliera. Eres calmado. Admiro eso. Por lo general, la gente pregunta demasiado. ¿Cuál es el punto de? Yo pregunté. Mi voz se sentía plana y muerta en comparación con su abrumadora sustancia. ¿Cómo puedo intentar comprender algo que está más allá del conocimiento mortal? No puedes, pero sigue siendo la naturaleza humana preguntar. No estábamos desacelerando. En todo caso, nuestro ritmo estaba aumentando. No estaba corriendo, ni volando, ni nada por el estilo. Era más como si el resto del mundo se moviera a nuestro alrededor, mientras estábamos quietos. Una vaga oscuridad y un fuerte olor a humedad me hicieron adivinar que habíamos pasado a la clandestinidad, pero no podía decirlo con certeza. Una pregunta entonces, le pregunté, ¿qué más hay aquí además de ti? Y es por eso que las preguntas no tienen sentido. La muerte no es un lugar ni una persona, es todo lo que hay. Pensamiento inquietante, pero más aún por el creciente aullido que comenzó a reverberar en las rocas a mi alrededor. Parecía que todavía estábamos descendiendo a la tierra, y el aire se estaba volviendo más cálido y denso ahora. El sonido continuó aumentando como si el mundo mismo estuviera sufriendo. Entonces, ¿qué es eso? De lo que estoy aquí para protegerte. Las rocas se partieron con un destello de su guadaña, y el suelo se abrió más en una caverna en expansión dominada por un lago subterráneo. Pero pensé que habías dicho que era todo lo que hay. No, dije que la muerte era todo lo que había. Ya no nos movíamos. La luz destellaba en la guadaña de alguna fuente invisible y fluía hacia el lago como un afluente. Una vez dentro, la luz no se reflejaba ni se disipaba, sino que se arremolinaba y danzaba como aceite luminiscente. Pensé que eras la muerte. La muerte no es una persona. La luz estaba cobrando vida propia dentro del agua. La superficie inmóvil comenzó a agitarse con la energía enigmática. Se llevó mi mente dispersa mucho tiempo para darse cuenta de que yo era la energía que fluía hacia el lago. Todavía me sentía enredado con la figura, pero ahora existíamos como un rayo de luz hirviendo en el agua. Sabía que no lo entendería, pero por eso no me impidió sentirme frustrado. Si la muerte es todo lo que hay, entonces, ¿qué es? ¿Qué me esperaba? El agua presionaba a mi alrededor y no podía hablar, aunque todavía respirar podía, de alguna manera. Es aquí. Algo estaba en el agua a mi alrededor. Manos me agarraron por las piernas y empezaron a arrastrarme hacia abajo. Me asombró incluso descubrir que volvía a tener extremidades. Se sentía tan extraño para mí que era casi como si este cuerpo no fuera mío. La luz brilló de la guadaña. Luego, otra vez. Las manos se soltaron y el aullido se elevó una vez más. La parca estaba luchando contra algo,
aunque yo no podía entender la batalla, excepto por la locura del agua agitada. El aullido de la tierra alcanzó su crescendo, y los gritos hicieron que el agua a mi alrededor se convulsionara y se contrajera como un fluido vivo. Se lo había cortado a la parca, estaba a salvo. Comencé a explorar mi nuevo cuerpo en el agua, pero justo cuando pensaba que estaba comenzando a ganar control, las manos me agarraron una vez más. Me tambaleé hacia abajo, luchando en vano contra su implacable agarre. ¿Qué hay aquí? Traté de gritar contra el líquido asfixiante. Lo que está sucediendo. Pero ya no podía sentir la presencia de la parca. El calor era insoportable, pero las frías profundidades hacia las que me arrastraban las manos eran aún peores. Me di cuenta de una luz cegadora en el fondo del lago, y aunque luché, las manos me arrastraron inexorablemente hacia adelante. Lo siento, no pude luchar contra eso. Parecía venir de tan lejos ahora. Intentaremos de nuevo la próxima vez. La presión, el calor, el ruido, las manos arrastrándome hacia la luz cegadora. Cerré los ojos y grité. Ahora estaba libre del agua, pero seguí gritando. No podía soportar mirarlo. Lo que fuera que me había robado, lo que fuera la muerte, pero no lo fuera, lo que ni siquiera la parca pudo vencer. Entonces hablaron las palabras, palabras humanas, reales de una boca humana real. Mis sentidos estaban tan angustiados que no podía entenderlos, pero supongo que eran algo como: felicidades, es un niño sano. La mayoría de las personas no pueden recordar el día en que mueren o el día en que nacieron. Sucede que recuerdo a ambos y sé que son lo mismo. El Guije. Mucho antes de que existieran los pueblos modernos y las carreteras que atravesaban el campo cubano, los habitantes de las zonas rurales ya hablaban de una criatura que habitaba cerca de los ríos, lagunas y manantiales. Nadie sabía de dónde había venido, ni cuánto tiempo llevaba ahí. Lo único seguro era que su presencia se relacionaba con el agua. La leyenda describe al Guije como un ser pequeño, de piel oscura, cabello largo y enmarañado, con ojos brillantes que parecían observar desde la vegetación. Rara vez se dejaba ver por completo. Prefería esconderse entre los juncos, las raíces de los árboles y las sombras que rodeaban las orillas. Durante generaciones, pescadores y campesinos afirmaron escuchar risas extrañas cerca del agua, cuando no había nadie alrededor. Otros contaban que herramientas, redes de pesca y objetos personales desaparecían misteriosamente para reaparecer días después en lugares imposibles. Las historias comenzaron a multiplicarse. Se decía que el Guije observaba en silencio a quienes se acercaban solos a los ríos. Algunas personas aseguraban haber visto una pequeña figura asomarse entre los arbustos antes de desaparecer en cuestión de segundos. Otros afirmaban escuchar pasos diminutos rodeándolos mientras caminaban por senderos cercanos al agua. Los ancianos advertían que no debía perseguirse ninguna sombra ni ninguna risa proveniente de la orilla durante la noche. Según la tradición, el Guije disfrutaba confundiendo a quienes intentaban encontrarlo. Con el paso de los años, la criatura se convirtió en una especie de guardián sobrenatural de los ríos y lagunas. Muchas comunidades creían que molestarlo o dañar las fuentes de agua
podía atraer desgracias, enfermedades para el ganado o largas temporadas de sequía. Aún hoy, en zonas rurales de Cuba, continúan circulando relatos sobre una pequeña figura oscura que observa desde la vegetación cuando cae la tarde. Nadie permanece el tiempo suficiente para averiguar si realmente está ahí, porque quienes aseguran haber visto al Ouija coinciden en algo. Primero aparece una risa lejana, después el agua comienza a moverse sola. La llamada de la casa vacía. Cuando heredé la vieja casa de mi abuelo, pensé en venderla de inmediato. Estaba ubicada en un pueblo casi olvidado, rodeada por árboles secos y caminos de tierra donde apenas pasaban vehículos. No tenía ningún valor sentimental para mí. Mi abuelo había sido un hombre reservado y pasábamos años sin vernos. Sin embargo, antes de vender la propiedad, decidí pasar una noche ahí para revisar documentos y objetos que podrían tener algún valor. Llegué al atardecer. La casa estaba exactamente como la recordaba, grande, silenciosa y cubierta por una capa de polvo que parecía llevar décadas acumulándose. El aire olía a madera vieja y humedad. Mientras revisaba los muebles del estudio, encontré un teléfono fijo sobre un pequeño escritorio. Me llamó la atención, porque era el único objeto que parecía relativamente nuevo. Lo levanté para revisarlo y descubrí que no tenía línea. El cable estaba cortado. Lo dejé donde estaba y continué explorando la casa. Cerca de las 11 de la noche ya había terminado de revisar casi todo. Preparé una taza de café y me senté en la sala para descansar. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo incorporarme de inmediato. El teléfono estaba sonando. Durante unos segundos permanecí inmóvil, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Sabía perfectamente que aquel aparato no funcionaba. Pensé que quizá había sido algún ruido de la casa, pero el sonido volvió a repetirse con claridad. El teléfono seguía sonando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras caminaba lentamente hacia el escritorio. Cuando levanté el auricular, escuché únicamente un ruido estático muy débil. Tragué saliva y pregunté: ¿Hola? Al principio no hubo respuesta. Justo cuando estaba a punto de colgar, escuché una voz baja y temblorosa que dijo: No subas al ático. La llamada se cortó de inmediato. Miré hacia el techo sin entender lo que acababa de ocurrir. Intenté convencerme de que debía existir alguna explicación lógica, pero aquella voz había sonado demasiado real. Durante la siguiente hora, permanecí en la sala tratando de distraerme con el teléfono, aunque no podía dejar de pensar en aquella advertencia. Poco después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez respondí sin dudar. ¿Quién eres?, pregunté. La misma voz respondió de inmediato. Escúchame, no subas al ático. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué? Hubo unos segundos de silencios antes de escuchar la respuesta. Porque él cree que sigues dormido. La llamada terminó nuevamente. A partir de ese momento, la casa comenzó a sentirse distinta. Cada sombra parecía ocultar algo, y cada crujido sonaba demasiado cercano.
Intenté ignorar el miedo, pero la curiosidad terminó siendo más fuerte. Si alguien se estaba esforzando tanto por evitar que subiera al ático, entonces necesitaba descubrir qué había ahí. Tomé una linterna y subí al segundo piso. El viejo suelo de madera crujía bajo mis pies mientras avanzaba por el pasillo. Al final encontré la pequeña puerta del ático. Permanecí observándola durante varios segundos antes de abrirla. Un olor desagradable escapó desde la oscuridad. Iluminé el interior con la linterna y descubrí cajas antiguas, muebles cubiertos por sábanas y montones de objetos olvidados. Durante unos instantes sentí alivio. Parecía que todo había sido una tontería. Entonces la luz alcanzó una esquina del lugar. Ahí había una cama, y sobre aquella cama había una persona. Sentí que el corazón dejaba de latirme. Era yo. Tenía mi rostro, mi cabello, mi misma ropa y hasta la misma expresión. Permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, como si estuviera dormido. Retrocedí aterrorizado, mientras intentaba convencerme de que aquello no podía ser real. En ese momento, la figura abrió lentamente los ojos y sonrió. Al mismo tiempo, el teléfono comenzó a sonar en la planta baja. Corrí las escaleras hacia abajo sin mirar atrás y tomé el auricular con las manos temblando. ¿Quién eres?, pregunté desesperadamente. La respuesta llegó entre interferencias. Llegué demasiado tarde. Reconocí aquella voz de inmediato. Era mi propia voz. Sentí que la sangre se congelaba en mis venas. ¿Qué significa eso?, pregunté. Del otro lado escuché una respiración agitada antes de recibir la respuesta. Yo fui quien te llamó antes. Llevo años intentando advertirme. Cada vez que subimos al ático, él despierta. En ese instante, escuché pasos detrás de mí, lentos y pesados, descendiendo desde el segundo piso. La voz continuó hablando. La persona que acaba de bajar del ático no eres tú. Quise girarme, pero el miedo me paralizó. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Entonces, una mano se apoyó suavemente sobre mi hombro. Escuché mi propia voz susurrando junto a mi oído. Ahora me toca vivir tu vida. La línea se cortó. A la mañana siguiente, los vecinos vieron salir de la casa a un hombre exactamente igual a mí. Saludó con total normalidad. Subió a su automóvil y se marchó por la carretera. Nadie sospechó nada, porque su apariencia era idéntica a la mía, y quizás hasta el día de hoy todos siguen creyendo que era yo.